Hemos estado estudiando, hermano, este pasaje que el Señor dice en este Salmo 26:1. Es tan importante esto para nosotros, porque esto le da sentido a la vida de una persona, especialmente para los creyentes. Los creyentes, cuando aprenden, pueden llegar a confiar en el Señor. Pero cuando el creyente no aprende, no pueden confiar en el Señor. Los creyentes, cuando no aprenden, viven por sus emociones, se afligen por casi nada, todo les preocupa y no resuelven nada casi. La mayoría complica lo complicado de por sí que ya está. Es lo que hace uno cuando uno no confía en Dios. Lo que está complicado en nuestras vidas y no confiamos en el Señor, lo único que hacemos es complicar lo complicado. Si usted quiere aprender a descomplicar su vida, tiene que aprender, yo tengo que aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Quiere decir que todo lo puede. Es omnipresente. Él está donde lo necesito. Él es omnisciente. Él sabe todo lo que yo no sé. Por lo tanto, yo necesito aprender. Estoy obligado a hacerlo. Tengo que hacerlo. Si quiero vivir una vida responsable. No quiere decir con esto que si confiamos en Dios tenemos que hacer las cosas mal hechas. Las vamos a hacer lo mejor que podemos. Pero en eso mejor que podemos, de repente no lo hacemos como debemos. Y eso puede complicarnos la vida. Por no haber sabido cómo hacerlo. En esos momentos, cuando usted hizo lo mejor y usted clama al Señor, Él viene y nos salva. En eso que somos incompletos. Y Él se place ayudarnos. Así que, hermanos amados, para que vivamos una vida responsable ante el Señor, tenemos que aprender a confiar. No puede ser que un creyente que tiene 20 años en el Señor no sepa confiar en el Señor. No puedes, no debe, pero no debiera ser. Porque se supone que en la medida que va creciendo una vida, va adquiriendo mayor entendimiento. Y entre más conocimiento, entendimiento tiene, más firme es una vida, más sólida es. Y es por ello, hermanos, que necesitamos aprender. Tenemos que llegar a esto, aspirar a esto. He confiado asimismo en el Señor sin titubear, sin vacilar. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué dice Dios? Lo que diga, aunque no lo entiendas, solo hazlo. No trates de entender. Solo lee. Si Él dice que hagas algo, no vaciles en obedecer. Solo hazlo. Así es de simple, hermanos amados, de caminar con Dios.
No es tan complicado. Confiar, hermanos amados, es un verbo. Son actos. Confiar no es una palabra sin sentido. Quien confía en el Señor, su cara revela, su cara demuestra si está confiado en Dios, y también la cara dice si no confía en Él. Se ve cuando una vida está confiada. Es muy importante, hermanos amados. Confiar es una acción. No es una palabra solamente. Para que a usted le funcione, tiene que actuar, tiene que moverse algo dentro de usted y apoyarse en lo que el Señor dice. Y todo lo que usted es y hace debe estar apoyado en lo que el Señor dice. Si usted hace eso, aunque la tormenta esté en derredor, usted va a seguir sereno. Dios funciona, hermanos. Dios funciona. Dios está vigente, hermanos. No es una cosa que pasó de moda. El mundo pasa. Dios está vigente, hermano. Es efectivo. Así que podemos nosotros depositar nuestra confianza en Él. El objetivo de cada creyente debe ser eso. Llegar a confiar. Como que lo estás viendo, aunque tus sentidos no los vean. Puedes confiar. Puedes verlo. Con tu entendimiento. Es puro entendimiento, hermano. Esta es la madurez de un creyente. Es con el entendimiento que nosotros visualizamos al Señor y lo reverenciamos con el entendimiento. Nosotros, hermanos amados, con el entendimiento, nosotros le decimos al Señor que lo amamos mucho. Cuando un pensar malo llega a nuestra mente, y todos sabemos en el momento que llega, cuando eso llega, empujamos el pensamiento malo fuera de nuestra mente para que la comunión no se rompa entre Dios y nosotros. ¿Qué sucede cuando una vida no respeta a Dios en su mente y permite pensamientos malos? Esto es lo que sucede. La persona estaba conectada con Dios, pero llega el pensamiento a su mente y la persona tiene voluntad y sabe que llegó algo que no es bueno. Si la persona no ejerce su autoridad y lo rechaza el pensamiento malo, esa persona se desconecta de Dios y queda conectado con ese pensamiento malo. Y esa es la mejor manera de decirle al Señor que Él no es tan importante para nosotros y que en su lugar es más importante para nosotros este visitante, este pensamiento malo. Esa es la mejor manera de decirle a Dios que Él no es el centro de nuestro amor. Pero cuando alguien ama al Señor, no le tienes que decir a la gente, hermano. Dios lo sabe. Dios sabe si lo amamos.
Y Él lo mira cuando nosotros somos visitados por lo malo y lo rechazamos. Entonces Él se da cuenta que nosotros lo amamos. Entonces Él se deleita en esas vidas. Así opera el Señor. Así que, hermanos amados, la confianza es algo que debemos cultivar. Tú no puedes tener confianza en alguien que tú no conoces. No puedes depositar toda tu confianza en una persona que nunca has probado si verdaderamente es fiel. ¿Cómo puedes confiar en una vida si no sabes cómo es? ¿Qué tal si te traiciona? Entonces, antes de confiar, tenemos que conocer su carácter. No podemos confiar ciegamente, hermano. Tenemos que saber en qué está depositada nuestra confianza o en quién. La semana pasada vimos en el Salmo 118 que dice que es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene el poder para resolver tu necesidad o mi necesidad. El hombre no está contigo en tu momento de tu necesidad. Y aunque estuviera, no puede hacer lo que tú necesitas que haga. Y aunque estuviera contigo, si no tiene el conocimiento, ¿cómo resuelve aquello? Por eso dice la palabra, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes, hermano. Hermanos amados, tenemos que respetar a las personas, claro. Respetemos la capacidad que cada vida tiene. Pero no podemos confiar en las personas para que ellos resuelvan todo lo que nosotros tenemos necesidad. Ese es un error. Tenemos que confiar en el que todo lo puede. Tienes que saber que Dios tiene esas características y que solo Él las tiene. Y que esto quede claro en nosotros. Cuando tu confianza se quiere extender hacia una persona, recuerda que esa persona te puede fallar. Y que la culpa no es de la persona, sino tú depositaste tu confianza en un lugar equivocado. No hay una sola persona en este universo que sea confiable como lo es Dios. No hay. Yo no soy, usted no es. Nadie es. Y por ende, no podemos confiar en las personas como que ellos nos van a resolver las cosas. Sabemos que solo Dios puede hacer eso. Así que, mis hermanos amados, tenemos que depositar nuestra confianza en el lugar correcto. Confíe en el Señor. Confíe en Dios. Mueva su confianza, incluyéndola usted mismo. No confíe en su capacidad. No confíe en sus capacidades, hermano. No es suficiente para resolver nuestras vidas. Tenemos que ponerla en el lugar que no se mueve. Y ese solo es el Señor. Él es bueno con nosotros. Y su deseo es revelarse a nuestras vidas. Quisiera mostrarle, hermano amado, cuán bueno es. ¿Qué ser entre los hombres y entre Dios? La palabra dice que no hay un ser comparable con Dios.
No hay un ser que se pueda comparar a Dios. Los serafines, los querubines, los seres vivientes, ningún ser se asemeja un poquito a Dios. No hay. Solo Él es Dios. Y quiero que sepa, hermano amado, que la manera de revelarse a nosotros lo hace con mucha sabiduría. Lo hace a través de su palabra. ¿Usted se imagina que el Señor se revelara a nosotros físicamente? Nos mataría. Nos mataría su luz. Hermano, desapareceríamos. Bendita misericordia, hermano amado, que no manifiesta su presencia física. Por misericordia nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Él envía su palabra y nos la da a conocer. ¿Y por qué no usa un ángel para expresar su palabra? ¿Y por qué no usa un querubín así resplandeciente y poderoso para que todo mundo se convierta en un instante? ¿Por qué no los usa ellos? Porque aún un ángel, si lo viéramos resplandecer, caeríamos alabándole y adorándole a Él. Hermanos, nosotros como humanos tendemos a adorar, tendemos a alabar algo que es más bello que nosotros. Incluso las personas alaban a las personas preciosas, hermosas. Las alaban. ¿Por qué los alaban? Por su belleza. El ser humano es muy idólatra. Tiene su naturaleza, el espíritu tiende a hacer eso. Tiene tendencia, tiene que adorar. Por eso hay tanta idolatría en el mundo. Porque cada persona inventa su Dios. En vez de conocer a Dios, cada uno inventa el suyo. Yo creo que mi Dios es así. Yo creo que mi Dios es acá. Y cada uno inventa su propio Dios. Hermanos amados, no podemos inventar a Dios. Tenemos que conocerlo. Y Él se revela a nosotros a través de vasos imperfectos, tan imperfectos o más imperfectos que usted mismo. Usa las vidas de los hombres llenos de defectos. ¿Por qué hace eso Dios? Para que tú no confíes en ellos. Para que no creas que ellos son algo fuerte y poderoso. Son tan débiles como tú y yo. Llenos de defectos. Para que tu confianza solo esté puesta en Jesucristo. Solo en Jesús. Hermano, solo Él es perfecto. Y le alabo porque Él nos deja conocerlo a través de su palabra. Por hermanos. Nuestros hermanos vienen y nos dicen lo que es Dios. Y nosotros recibimos su palabra y la creemos. Entonces conocemos o comprendemos cómo es Él. Entonces lo amamos más. Porque comprendemos que Él es bueno. Pero ¿qué usa?
Usa vasos imperfectos para que la gloria no sea de los hombres, sino que sea del Señor, hermano amado. Bendito sea Dios. La palabra del Señor, mis hermanos, es un tesoro. ¿Sabes? Entre todas las cosas que existen sobre la tierra, hablando de cosas materiales, oro, plata, cualquier metal, incluyendo la gente, no hay cosa más preciosa. La palabra preciosa viene de precio. Precio, valor. No hay nada más valioso que usted pueda tener y que le haga el bien que le hace la palabra de Dios a usted. Ninguna cosa que existe sobre esta tierra, ninguna de ellas le hace el efecto y el beneficio que le hace la palabra de Dios a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. No hay nada más valioso. Dios siempre demuestra que es bueno. Hermano, nos amó estando en la condición más degenerada y nos dio un ser perfecto, su Hijo. Algo perfecto para amar lo imperfecto. ¿Cómo usted mira a Dios? ¿Cómo Él puede amarme a mí? ¿Cómo puede perdonar esto? Hermanos, nuestro Dios es bueno. Es bueno, hermano. Si Él te pudo amar cuando tú y yo no nos podíamos amar, ¿tú puedes comprender cuán bueno es? Tu entendimiento puede comprender que Él te amó y te ama, aunque tú no te ames. Aún así, yo sí te amo. Dios nos dio a su Hijo. Después de su Hijo nos dio su Espíritu. Y después de darnos su Espíritu, nos da su palabra. Hermanos, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Nosotros somos seres espirituales. No fue primero nuestro cuerpo. Lo primero que Dios creó fue nuestro espíritu. Y nuestro espíritu come palabra de Dios. Y entre más palabra coma un espíritu, más sólido es, más firme es, más fortalecido es una vida. Somos espíritus. Al principio, Dios le dio en el huerto. Adán y Eva no comían vegetales, hermano. Ellos no comían animales por necesidad. Ellos no tenían que comer cada 8 horas. Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, los hombres han de llegar a entender. Cuando el diablo tentó a Jesús, después de ayunar 40 días, le dijo, si tienes hambre, dile a las piedras que se hagan pan. Jesús le dijo al diablo,
Y aprendemos nosotros, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos amados, ese es el principio de todas las cosas. Y sabe hacia dónde estamos regresando, hermano. A esa condición. Tenemos que llegar a esa condición. No podemos depender, hermano, siempre de las cosas temporales. Tenemos que empezar a despegarnos de eso y empezar a volvernos al principio. La palabra. La palabra. Porque es la que sostiene todas las cosas. ¿Usted cree que porque se alimenta usted está sano? Es sano por su palabra. La palabra de Dios dice que Él envió su palabra y nos sanó. Hermano, depende nuestro ser de su palabra. Entonces la palabra tiene que ser el centro. Debe ser lo más importante en nuestras vidas. Para que tenga fruto nuestra vida. ¿Cuánto nos ama el Señor? Quiero que sepa, en el Salmo capítulo, no lo lea, se lo voy a decir, 12:6, dice esto: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El número 7 significa perfección. Significa que la palabra de Dios, antes que la pronuncie, uno piensa que no comprende uno la parte espiritual, pero las palabras son como si fueran, solo para que me entienda, como si fueran cosas, como si fueran piedritas o monedas, lo que sea. Y están formándolas, creándolas. Pero antes que Él las pronuncie, las meten en fuego. 7 veces, hermano. Primera vez, máxima temperatura, hermano. ¿Sabe cómo se templan las espadas? Las espadas se templan, primero se trabajan, luego las meten al calor, luego agarran saliendo del calor, las meten al frío. Si ese metal se raja cuando se mete al frío, ese metal se desecha, no sirve, no sirve, y va a terminar allá al escombro. Agarran el otro metal, lo calientan a la temperatura, lo meten al frío, sostiene el frío y no se cuartea, lo meten a la temperatura otra vez más alta que la primera, lo vuelven a meter a lo frío, más frío de como estaba, lo vuelven a meter a la temperatura siguiente, más alta, y luego lo meten y le van dando el rango de confiabilidad. La palabra de Dios es una espada, mis amados. Es tan poderosa que tiene 2 filos, dice. Cuando tenemos algo dentro de nosotros, hermano, y empiezas a escuchar la palabra, tú sientes como te traspasa y te incomoda y te retuerce y sientes incómodo y de repente ya no aguantas. ¿Quién crees que está entrando a tu ser? La espada del Señor, y está yendo por tus pensamientos, por tus emociones, por tus deseos, por tu espíritu, por tu alma, hasta lo más profundo.
y revela tus pensamientos y tus deseos más secretos. Hermano, alabo a Jesús. Me siento dichoso, feliz de tener un Dios que se interesa en mi condición interna. Porque yo no puedo cuidarme. Yo no sé qué hacer con esos pensares. No sé qué hacer con esos deseos. Lo que destruye a los hombres son pensares, son deseos. Las gentes que están destruidas por eso. Por eso. Porque no tienen la luz. No entienden cómo manejar eso. Por eso están destruidos. Hermanos, Dios nos ama. ¿Cómo sientes que el Señor purifica su palabra antes de dártela, hermano? Él no te va a dar veneno. Te va a dar la medicina, hermano. Su palabra es medicina, no veneno. Entre más pura, más efectiva es. Y entre tú más entiendas, más pronto serás restaurado. Entre más pronto comprendas, tu vida traerá fruto. Me maravilla el hecho que tú pronuncies su palabra. Solo mire. Obviamente Jesús estaba purificado. Lázaro tiene 4 días en la tumba. Sus intestinos están descompuestos completamente. Su cerebro está completamente ya sin movimiento. La ciencia dice que 3 horas son suficientes para una muerte cerebral. Pero Dios no se rige por la ciencia. Dios se rige por su poder. Y la ciencia queda corta con el poder de Dios. Jesús está frente a esa tumba. Y de repente abre su boca. Y le dijo, Padre, yo sé, convicción, que siempre me oyes. Pero no lo digo por mí, dijo, sino por los que están aquí para que crean que tú me enviaste. Levantó la voz. ¿Esa palabra era de Jesús o del Padre? Era del Padre. Porque Jesús dijo, yo nunca he hablado una sola palabra de mí mismo. Nunca. Entonces esa palabra que va a pronunciar Jesús ahora es una palabra que fue purificada 7 veces. Que pasó por esa hornaza, hermano. Y cuando Jesús dice, Lázaro, sal fuera. No era Jesús, no. Es la palabra de Dios. Se metió, hermano, atravesó esas cosas. Llegó a su espíritu de Lázaro y le hizo lo que tenía que hacerle. Regeneró sus tejidos podridos. Los arregló, hermano. Y los hizo como si fueran recién nacidos. Hermano, ¿qué es esto?
Es la palabra de Dios. Hermano, no la oigas pesadamente. No te duermas cuando la escuchas, hermano. Estarías perdiendo tu tiempo. Tal vez es tu única oportunidad que tengas, hermano. Escúchala con atención. Porque es una palabra que no es de los hombres. Viene del cielo mismo. Y viene con el propósito de darte vida, de libertarte, hermano, de completarte. Y salió Lázaro fuera. ¿Qué necesita Dios para que la palabra sea verdad en nuestras bocas? ¿Qué necesita el hombre para que la palabra de Dios sea verdad en nuestros labios? Tenemos que aprender a confiar. Tenemos que ejercitarnos en la confianza, hermano. Si Dios dice una cosa, tenemos que empezar a caminar en obediencia a eso que Él dice. Y en la medida que obedezcamos, iremos teniendo experiencias de que esa palabra es verdad. Y eso va a traer mayor confianza en ti hacia Dios. Y entonces vas a poder obedecer sin vacilar. Y cuando llegues a ese nivel, cuando ya no dudes de la preciosa y bendita palabra, cuando ya no dudes de Dios, entonces estarás restaurado. Porque es maldad dudar de un ser que es perfecto. Es maldad dudar de algo que es verdad, hermano. Es ser grosero contra Dios. No confiar en Él. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos amados. Y Él quiere levantarte tu espíritu. Tal vez algún joven dirá, no, eso es para la gente ya de mucha edad. Déjame decirte a ti, jovencito, niño. Jesús puede usar tu vida más que la de un viejo. Hay viejos que no ponen atención, aunque estén viejos. En una ocasión escuché a nuestro hermano y dijo, hay viejos que solo tienen acumulación de años. Se supone que deberían ser sabios, pero no hay eso. Solo tantos años y años y años y nada de sabiduría. Hermanos, los niños, ¿sabe por qué están estos de 8 años aquí? Porque ellos tienen que ser más sólidos, más capaces, más creyentes, más obedientes, más diligentes, más valientes, más creyentes a Dios. Por eso Dios los tiene aquí. Hermano, hay grandes que ya no les importa mucho la palabra. Yo creo que aunque fuera mi último día hoy, si pudiera obedecer algo, yo lo haría. Porque yo sé que eso tiene recompensa. Hasta el último respirar.
obedecer a Dios. to obey God. Hermanos amados, My brethren, Dios nunca nos ha dado su palabra para aburrirnos. God has never given us His word so we get bored. Es un error It's an error concebir la palabra de Dios como algo aburrido. to think of God's word as something boring. La palabra de Dios es una necesidad, The word of God is a need porque ningún hombre because no man se restaura, can be restored. ninguno, incluyendo los creyentes, Including believers, no se restauran no one is restored hasta que no obedecen. until they obey. Por eso, hermanos amados, That's why, my brethren, cuando Dios habla, when God speaks, su palabra es poderosa. His word is powerful. En Isaías 55:10 dice esto. Isaiah 55, Solo note cómo es nuestro Dios, know how our God is. para que usted pueda amarlo. You can love Him. En lugar de andar aburrido, hermano amado, desee a Dios. Desire God. Trate de experimentarlo. Experience. Salga de la religión. Get out of religion. Salga de esa apariencia, hermano. Get out of that. La palabra es para practicarla, The word is para agarrarla y obedecerla. Para eso es. grab it and obey it. No solo para oírla. Not only to listen to it. Dice en este pasaje, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual el Señor la envía. Hermanos, hagamos con conciencia My brethren, y con toda nuestra capacidad intelectual, consciously and with all veamos our mind, la lluvia y la nieve. let's see the rain and the snow. Y Dios hace una comparación entre la lluvia y la nieve con su palabra. God compares His word to the rain and Cuando Dios envía la lluvia y la nieve, when God sends the rain and dice que la envía para regar la tierra. He sends it to water the earth. Pero hay un propósito específico. But there's a specific Él quiere que lo que hay en la tierra germine. He wants what's on earth to grow. Esa es su voluntad. That's His will. Sin la lluvia Without rain, no hay hierba, no hay producción, no hay alimentos. there's no plants, there's no food. Dios envía la lluvia God sends His rain y la nieve y riega la tierra. and the snow. Pero el efecto directo de ella es sobre la semilla. But the direct effect comes to the seed. Y cuando la semilla siente el agua, When the seed feels the water, se empieza a crecer, it begins to grow. porque es vida. Because it's El agua es vida para esa semilla water is y life. empieza a crecer, a nacer It begins to bud. y se va a transformar en un cuerpo. It will transform. Y esa semilla que tiene una potencia tremenda, That the seed that has such solo va a llegar a dar el fruto que debe will only give si le viene el agua. if the water comes. Pero si no le viene el agua, But if the water does not come, la potencia de esa semilla the power in that se va a morir junto con la will semilla. die with that seed. Y el Señor dice, And the Lord says, así es mi palabra. that's how my word Cuando yo te envío mi palabra a ti, sends you my word. tienes que entender. ¿Y sabe por qué hace con la lluvia? Porque eso lo vemos con nuestros ojos físicos, He told us about the rain because para que entendamos. so we can understand. Dijo el Señor, cuando yo te envío mi The palabra, Lord said, when I send you te la envío con un propósito. send it with a purpose. Y mi propósito es hacer germinar And it is to make it grow en tu ser in your being, mi semilla. my seed. Lo que quiero que crezca en ti What I want no es to do, tu ser. Lo que quiero que crezca en ti what I want to grow es mi semilla. is my seed, Es mi Jesús. my Jesus, Es mi Jesús en ti. my Jesus Y in por eso envío mi palabra ahí, and that's why I send my word. para que le dé vida So it gives life a esa semilla nueva. to that new seed, Y entonces crezca una nueva vida then a new life grows. y que traiga un fruto diferente al que teníamos antes. It has a different fruit than what we had before.
La palabra tiene frutos The word has fruit. y hace germinar la vida de Jesús en nosotros. It makes Jesus grow in us. ¿Cómo es que se moja la palabra de Dios a la semilla que tenemos? How does the word of God water? Dios envía su palabra a nosotros. God sends His word. La oímos, la entendemos. We hear it and understand. Y cuando la entendemos, We understand la creemos en el corazón in our heart y nos disponemos a obedecerla. and we obey it. Cuando empezamos a obedecerla, As we obey, se empieza a mostrar un fruto the fruit shows del efecto de la palabra the effect of the word en esa vida. in that life. La palabra llega The word comes y hace el entendimiento, and it generates le genera fe para obedecer, su alma se somete the soul submit y va y hace la acción. and goes and does the action. Entonces usted ve una acción And then you see an action en una vida que no sabía cómo actuar, in a life that did not know how to act. y ahora empieza a ver acciones correctas. And now you see correct action. Ahora empieza a ver personas con otro comportamiento. You see people with other behaviors. ¿Quién está ahí? Who is La palabra del Señor. Hermanos, no hay una sola persona que pueda cambiar su conducta There's not one person that can change their conduct de malo a bueno. from evil to good. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Listen to me. No hay una persona Not one person que pueda cambiar de mal a bien from evil to good sin la palabra de Dios. without the word of God. No puede un ser humano hacerlo, No human being can do it. sino Dios envía su bendita palabra. Porque su palabra es vida, es efectiva. La envía hacia nuestra vida y la recibimos y Él hace un efecto en nosotros. Y entonces cuando regresa a Dios esa palabra, It goes back to God. esa palabra que ya operó en ti That word is y que ya hizo el efecto que tenía que haber hecho en ti, and that it did its effect in you. mire por qué tiene que regresar a Dios. That's why it has to go back to God. Dios no tiene copias de sus God palabras. doesn't have copies of His word. Esa palabra que llegó y penetró en tu ser That word that e hizo el efecto que tenía que hacer, had the effect it had to be on you. ya no tiene que regresar a ti. It doesn't have to go back to you. Tiene que regresar a Dios It has to go back to God. y la tienen que purificar otra They vez. must purify it again. Para luego, So then, cuando haya otra vida necesitada como tú o como yo, when there's another person in Dios mira esa vida. God sees that life, Tal vez la persona quiera cambiar, maybe the person wants, pero si no le envía ayuda, Dios no puede hacerlo. but if God doesn't send Y entonces Dios mira so God sees a esa vida that life y proclama, declara su palabra. and declares His word. Y la palabra tiene dirección. That word has Va directamente a esa persona goes directly to that person. y le hace el efecto que le tiene que hacer. The effect that has to be. Si el efecto la persona lo entiende If the person understands y es librada esa alma en esa área, that soul is free, esa palabra regresa a Dios otra vez. that word Pero tiene que regresar a Dios it goes back to God. habiendo cumplido Having fulfilled el propósito de Dios. the purpose of God, Tiene que haber cumplido it must have fulfilled el efecto que tenía que cumplir. the objective. Por eso en una enseñanza, That's why a unas vidas les toca una palabra, some people are touched a otros les toca otra. others by another. ¿Qué significa? Oh, es que Dios le da dirección a cada quien. God gives direction. A sus palabras, a uno toca de esta manera, al otro lo toca allá, porque son distintas las necesidades. The needs are different, Y el único que lo sabe es Él. and the only one who knows is Him. Hermano, usted es dichoso y bienaventurado. Brethren, you're blessed and happy. Usted debe creer que lo es. Debe entender que lo es. Understand you are. Debiera saltar Jump de gratitud out of gratitude. porque Dios le envíe su palabra. God sends you His word. ¿Qué hace la palabra en nosotros? What does the word do in us?
La palabra hace que una persona permanezca para siempre. It makes a person remain forever. La palabra de Dios. The word of God. Primera de Juan capítulo 2, el verso 17. 1 John 2, Dice, 17. se lo leo para que usted lo pueda escuchar. 1 John 2, verse 17. El mundo pasa y sus deseos. Todo lo que el mundo muestra, hermano, al rato se quedó en la nada. Everything the world shows later is nothing. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. But he who does the will of God abides forever. Hermanos amados, Hallelujah. está hablando de nosotros, de los humanos. God is speaking about us humans. El que se ocupa del mundo, Who occupies himself in the world. de todas esas cosas, que quién sabe qué, In all those things. ¿en qué van a terminar? What will they end up in? En nada. Nothing. Pero ¿en qué va a terminar el que obedece la palabra? But he who obeys the word La palabra dice que vamos a ser says eternamente. that we will abide in heaven. Permaneceremos para siempre. Remain forever. Por eso es necesario recibirla. That's why it's necessary. Porque ningún ser humano puede permanecer por su propia palabra. No human being can remain by their own. Tiene que aceptar la palabra de Dios. That's the word of God. Y es ella la que hace esa obra en nosotros. It is that one who does No somos nosotros. not us. Es el Señor. The Lord. Así que mis hermanos amados, Therefore, my brethren, cuando escuchen la palabra de Dios, when you hear the word of God, la palabra de Dios es verdad 100%, the word of God is true 100%, incluyendo aquellas palabras que su mente o mi mente no entiendan. including those words Aunque yo no lo entienda, minds don't understand. Even if we don't understand, la palabra dice que es verdad 100%. the word of God is true 100%. Y yo la acepto como está escrito, And I accept it as it's written, aunque no lo entienda. even if I don't understand. Porque Dios, Because God, uno de sus atributos preciosos, one of his precious es que Dios no es mentiroso. he does not lie. Dios nunca ha mentido. God has never, Dios nunca va a mentir. God will never lie. Y por ende, yo debo aceptar que su palabra es 100% verdad, aunque yo no la entienda. Y si yo entiendo que es verdad, If I understand it, y si tengo que obedecer una palabra que no entiendo, I must obey something I don't understand. ¿cómo va a operar? How will it Pero ahí dice que eso se tiene que hacer. Yo lo hago, I do it. aunque no lo entienda. Even if I don't understand, Porque tengo un entendimiento antes, sé que Él no miente, y lo que Él me ha dado en su palabra when he tells es la verdad 100%. Y por ende, si la obedezco, estoy seguro que voy a salir victorioso en esa situación. Seguro, hermano, no a la mejor. for sure, not No es a la mejor. 100% seguro. Aunque yo no entienda, si obedezco, if I obey. es garantizado 100% seguro la victoria del otro lado. Un ejemplo. An example. Daniel capítulo 6. Vaya conmigo a esta parte, por favor. Daniel, Daniel, el verso 6. No, dije, perdón, capítulo 10, el verso 10. Capítulo 6, el verso 10. chapter 6, verse 10. Escúchelo si quiere y si no, léalo. Dice esto: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Le quiero narrar antes para que me entienda. Before this, Daniel era un ser Daniel was a being. amador de Dios con todo su ser. He loved God with all Amaba a Dios, hermano. God. Respetaba y reverenciaba a Dios como He respected God like parecía que no había otro que lo hiciera como lo hacía él. almost not like him. Y era tanta el respeto que él tenía hacia The Dios, respect that he had for God. que su conducta, hermano, era correcta. His conduct was correct. Y Dios le había dado mucha sabiduría. God had given him much wisdom. Y el rey lo había puesto por encima de los gobernadores, The king had put him above, por encima de todos, hermano. above everyone. Y le tenían envidia a toda la gente que estaban debajo de él. And they were envious of him. Lo odiaban. They hated him.
porque el hombre era recto, entonces no los dejaba hacerse, no dejaba a los que estaban bajo su autoridad que hicieran fraudes. So he didn't allow those under him to commit fraud. Como él era recto, no los dejaba. Righteous, he was Y todos se enojaron contra él. and they were all angry against him. Y entonces dijeron, ¿qué haremos contra este Daniel? They said, what should we do with this Dijo, Daniel? no podremos encontrar ninguna cosa porque su conducta es correcta, a no ser que Conduct is so righteous that we don't find anything wrong, except lo encontremos culpable we can find en cuanto a la ley de su Dios. for his God's law. Y dijeron, sí. They said yes. Y se reunieron todas las autoridades y fueron con el rey y le dijeron, rey, Reunited and went to the king. Said, King, todos estamos de acuerdo, we, todas las autoridades bajo el rey. all the governors are in accord. Daniel no estaba ahí. Daniel wasn't there. Que firmes un edicto, una ley, That you sign que por 30 días ningún hombre bajo tu reino no man under your kingdom puede hacerle petición a alguien, can ask petition to a Dios o a hombre fuera de ti. outside of you. Durante 30 días solo te pueden hacer la petición a ti. During 30 days, they can only ask you. Y el que viole esta ley And who never mind tiene que ser echado al foso de los leones. will be thrown into the lion's den. Y el rey dijo, me quieren engrandecer. They wanted to Y el rey dijo, muy bien, y firmó el edicto. burn, and he signed it. Y mandó el edicto por todos lados. He sent it all to all his. Cuando Daniel se enteró de que el rey había firmado ese edicto, When Daniel found out of this edict, porque esa ley era contra su relación con Daniel y Dios, that law was against his relationship with ¿qué God. hizo Daniel? What did Daniel do? Una autoridad There's siempre tiene otra encima, hermano. one authority always has another one on top. Daniel se respetaba al rey, Daniel claro, respected the king, yes. y lo honraba. He honored the king. Pero esto que hizo But this that he did estaba violando la ley de su Dios. was violating the law of his God. Y entonces Daniel, And then Daniel, consciente de lo que habían hecho, consciously of what happened, fue a su casa, went to his house, abrió sus ventanas como siempre opened his windows like every y se puso a orar a Dios y a expresarle a Dios su corazón. to express to God. La gente que lo había puesto esa trampa, The governors had, lo vigilaron. they saw him. Y cuando lo vieron, fueron con la acusación al rey. They went to the king. Rey, ¿no firmaste el edicto que cualquier persona que haga una petición fuera de ti a un dios o algo, que sea echado a los leones? You signed the edict? Verdad es, dijo. True. The king said, Pues Daniel well, Daniel no respeta tu autoridad. does not respect your authority. Dice que le dolió el corazón al rey. It says that the king Y todo el día trató el rey de librarlo. and the king tried a Daniel. to bring him all day long. Y todas sus gentes, las autoridades, lo presionaban al rey todo el día. But all the governors pressured the king. Sepa, su rey, que la ley que el rey firma, The law that the king nadie la puede anular. no one can annul it. Y Daniel tuvo que ser traído y echado al foso de los Was leones. brought and thrown into the lion's den. Cuando hacen eso, When they did this, antes que avienten a Daniel a los leones, before they throw Daniel in, el rey le dijo, the king told him, Daniel, Daniel, el Dios the God a quien tú continuamente sirves, Él te libre de los leones. Hermano, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. trust in the Lord and to trust in prince. Él era el rey He was y no pudo librarlo. and he couldn't free him. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Trust in the prince. ¿Sabe que Daniel nunca abrió su boca para pedirle, rey, líbrame? No abrió ni una vez su boca. Never opened his Daniel pidiéndole al rey que lo librara. to ask the king to free him. Su confianza se ve claramente que no estaba en el rey. His trust was not in the king. Se ve claramente que no estaba en él mismo. Clearly his trust was Se ve al 100% que la confianza de Daniel está en Dios. 100% trust was in God.
Hermano, Daniel no estaba llorando cuando lo echaron a los leones. Daniel wasn't crying when they threw him into the lion's Y no estaba triste. He wasn't sad. No, hermano, no estaba triste. No. Estaba sereno. He was Cuando algo está confiado, hermanos, quiere decir que está estable. someone is trusting Pero está estable porque alguien más poderoso lo está sosteniendo. because someone more powerful is sustaining him. Y hermano amado, y que lo echaron a los leones, el rey se fue, And they threw him to the triste. The king left, sad. Al día siguiente, por la mañana, se levanta, no pudo dormir el rey, y se levanta, triste, y viene corriendo hacia donde está el foso. Running to the lion's Y desde antes de llegar empezó, Daniel, Daniel, Before arriving, he said, Daniel, el Dios has the God a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? been able to deliver you from the lion's den? Y se oye una voz de allá de en medio del centro de ese pozo. And a voice was heard. Rey, para siempre vive. Delante de ti, no, delante de Dios For God, y delante de ti, before you, yo no he hecho nada malo. I've done nothing wrong. Y mi Dios My God no me halló culpable. did not find me Y por eso envió su ángel y le cerró la boca a los leones. mouth of the lions. Y después el rey hizo una ley. And then the king established an edict and Cualquiera anyone bajo mi reino under my kingdom que maldiga al Dios de Daniel, versus the God que sea descuartizado. you'll be completely destroyed. Porque no hay Dios que pueda salvar como el Dios de Daniel. Porque no hay Dios como Él. There is no God like him. Porque es Daniel. Confió en su Dios y Dios lo salvó. God saved him. Su Dios lo salvó. God saved him. Hermano, no estamos jugando una religión. Yo no sé a qué usted está haciendo con su fe, hermano. I don't know what you're doing with your faith. Yo no estoy jugando una I religión. am not playing a religion. Estoy tratando de aprender. I am learning. Si Él dice una cosa, He says one thing. mi deber es obedecer. My responsibility, Lo entienda o no, eso no es mi asunto. whether I understand or not, Lo que sí es mi asunto es obedecer. I must obey. Nuestro Dios es poderoso, hermanos. God is powerful. Camina, Walk, camina, hermano. walk, Agarra la palabra, grab the word, léela, read it, órale al Señor. pray to God. Dile, Señor, Say, Lord, quiero experimentar esto. I want to experiment this. El día de ayer, hermano, Yesterday, yo andaba soplando ahí. I was working out there, Le dije, Señor, and I said, Lord, el Salmo 45, Psalm 45, el verso 4, verse 4 dice, says, mejor se lo leo, por favor, porque Psalm 45, no quiero cambiarle el significado. verse 4. La palabra se tiene que experimentar, hermano, porque si no la experimentamos tenemos una idea incorrecta de lo que es la verdad. We must experiment the word of God. Salmo 45, el verso 4 dice, Psalm 45, verse 4. en tu gloria sé prosperado. Está hablando de Jesús. Talking about Jesus. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y luego note lo que dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Hermano, andaba limpiando ahí, I was cleaning out there. y de repente el Espíritu Santo me puso ese pasaje en mi mente. And suddenly the Holy Spirit put this passage in my mind. Dije, Señor, And I said, Lord, gracias. thank you. Ayúdeme a hablar la verdad. Help me to speak the truth. Ayúdeme a ser humilde. Help me to be humble. Y ayúdeme a ser lo justo. And help me to be righteous. Hermano, My brother, después de eso pasaron dos cosas two things happened after that que no quiero contarle that I cannot tell porque you no es correcto. because it's not correct. Pero sí le puedo decir But I can tell you this, que experimenté ese salmo. that I experimented this song. Lo viví. I lived
Lo sentí. I felt it. Me deleité. I was delighted in it. Dije, Señor, I said, Lord, qué gloria es what esta. glory is Qué gloria, hermano. what glory is this? Poder entender To understand. y hacerte tan sencillo como un niño. Humble like a child. Y el Espíritu te dice una cosa y tú la And obedeces. the Holy Spirit tells Oh, el Espíritu se deleita. the Spirit is delighted. Se deleita con ellos. He's delighted. Dije, Señor, I said, Lord, después de esas cosas, hermano, after those things, tuve que adorar a Dios. No podía hacer otra cosa más que adorarlo y adorarlo y adorar. Hermano, era mucho. the worship was too much. Habla la verdad. Speak the truth. Camina no confiado en ti, sino en Dios. Walk not trusting in you, but in Him. Obedece lo que Él dice. Obey what He says, Y harás obras de justicia. and you will do right. Porque toda su palabra te va a llevar a hacer acciones rectas. Todas. Because all His word will guide you to Ni una palabra te va a llevar al mal. Ninguna de none of ellas. His word will send you to do evil things. Así que si decides obedecerla, If you choose to obey, solo experimentarás you will experiment la liberación. the freedom. Me gustó lo que dice abajo. I like what it says down there. Si haces esto, If you do this, caminas en palabras de verdad, you walk de humildad y de justicia. humility and righteousness. Tu diestra Your right hand, te enseñará cosas terribles. awesome things. El verso que sigue. The next verse, 5. Y la espada del rey Arrows atravesará el corazón de sus enemigos. will go through the king's enemy's hearts. Hermano, mi vida estaba un poco atemorizada por algunas circunstancias. Fearful due to some circumstances. Y el Señor hizo un milagro, hermano. The Lord did a miracle. Hermano, no atravesó, lo perforó, hermano. De lado a lado ese corazón, hermano. Through that heart. Es verdad. God is true. La palabra es verdad, hermanos. Amemos la palabra. Love the word. Practícala, pruébala. Practice it. Experimentala, hermano. Experiment it. Si empiezas a experimentar, When you begin, oh, te vas a enamorar de seguro. you will fall in love for sure. Oh, sí, Yes, por caminar con Jesús. because walking with Jesus. Oh, hermano, Él siempre nos lleva de victoria en victoria. It always takes us from victory to victory. Nunca nos va a llevar hacia atrás, Will never take us sino siempre va hacia adelante. but always forward. Hermanos amados, My brethren, ama su palabra, love His word. ámala. Love His word. Te recomiendo I recommend que leas that you read Daniel capítulo 3 cuando echaron al horno al horno de fuego fue. when he was, his friends were sent into the Capítulo 3. fire. Léalo en su casa. Chapter 3 of Daniel. Read it at home. Observe Observe lo que estos hombres confrontaron what this man confronted. y cómo se apoyaron en Dios. They relied in God. Y vea si Dios les falló. And see if God failed them. El rey se quedó maravillado y sorprendido, hermano. He was marveled. Y después And later, de que estas gentes confiaron en Dios, ¿sabe qué hizo este rey? do you know what? Era otro rey. He was another king. Tuvo que hacer un edicto también. He also made an edict, a law. Y dijo, And he said, en todo mi reino, in all my kingdom, el que maldiga al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, who curses the God of this sea descuartizado destroyed y su casa puesta en muladar, their house, porque no hay Dios como el Dios de ellos que pueda salvar. Y ellos confiaron en su Dios antes que adorar otros dioses, dijo. worshiping other gods. Y el rey sentenció eso. And he sentenced this Hermano, honremos a Dios, hermano. other God. Hónralo. Him. Camina. Walk. Olvídate de la gente. Hay un propósito más grande que eso. Bigger purpose. Hay algo superior que una amistad en la carne, hermano. Superior than a friendship.
Hay algo grande. something big Obedecer a Dios. to obey God Y Dios contigo. and God with you. Póngase de pie, por favor. Padre precioso, le damos gracias en esta mañana. Gracias.